¿cómo están? Como dijo Mariana, en principio te agradezco, Mariana, la convocatoria y este espacio. Mi nombre es Gisela Su Dom, audio trabajo ha en sido la Unidad de Cultura silenciado. Cívica de Presione Derechos Humanos asterisco en 6 la para cancelar el Subsecretaría de silencio de su Promoción audio. de Derechos Humanos y Justicia del Ministerio de la Nación. Y aquí mi compañera, Carolina Diebel. Hola. Nos invitaron para dar una charla hoy de alguna manera relativa a lo que va a suceder mañana, que es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres. La idea es que podamos conversar sobre el porqué de este día, de tener de alguna manera un recorrido histórico sobre este día y cómo se vincula con los derechos humanos de las mujeres. En principio les trajimos, voy a poner la presentación. Ajá. El 8 de marzo en la Argentina tiene bastante potencia desde los últimos 4 o 5 años. Seguramente ustedes tendrán mayor presencia en las calles y demás, visibilización de las mujeres en las calles a partir de los movimientos sociales y del colectivo de mujeres que ha tomado tanta relevancia en los últimos tiempos, a partir del Ni Una Menos y otros movimientos que se han dado en la Argentina. El movimiento de mujeres tiene una historia un poco más añosa, si se quiere, porque desde el año 91 que se hacen los encuentros nacionales de mujeres y las organizaciones feministas o el movimiento en general de mujeres ha tenido diversas manifestaciones que han permitido alcanzar ciertos derechos que han mejorado la calidad de vida y el acceso a los derechos humanos de las mujeres. Por esto quiero contarles algunas cuestiones que tienen que ver con hechos históricos que nos hacen llegar hasta hoy, hasta este 8M, con algunas premisas. En principio, el Día de la Mujer no es un día que de alguna manera, que muchas veces se ha mercantilizado, Y ahí no, se ahí ha no. usado para... ¿Todo bien? Sí, 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 sí. No sé. Se ha usado para la venta de cosas, sino es un día que se inicia con luchas de obreras, sobre todo obreras textiles, obreras que trabajaban más de 16 horas por día, que estaban buscando igualdad de derechos laborales que los trabajadores varones, pero sobre todo es una reivindicación a la organización de las mujeres trabajadoras que durante muchos años, reunidas en congresos socialistas, bajo las figuras quizás de Clara Zetkin, que es quizás la mayor referente que se encuentra entre las mujeres trabajadoras socialistas, generan congresos. Aquí les pusimos algunos datos. En 1908, las mujeres socialistas de Norteamérica celebraron el acto denominado el Día de la Mujer Trabajadora. Luego hay un congreso internacional de mujeres socialistas que también buscan instalar un día de reivindicación. En 1911, quizás este es un hecho de los más conocidos, hay una huelga en una fábrica textil en Chicago y el dueño, esas mujeres estaban pidiendo reivindicaciones en torno a la cantidad de horas de trabajo. El dueño cerró las instalaciones y se provocó un incendio y murieron 146 trabajadoras textiles, en realidad fueron asesinadas. Y a partir de años posteriores se empieza a instalar el 8 de marzo como un día para poder hablar y para poder difundir y para poder luchar por los derechos y por la igualdad entre varones y mujeres. Recién en 1979 sanciona o se aprueba la Convención Internacional contra toda forma de discriminación hacia la mujer, pero unos años antes la ONU instala el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional,
Es un día que se utiliza y tiene como objetivo para Naciones Unidas y para todo lo que tenga que ver con los derechos humanos para de alguna manera, que podamos hablar del tema, poder instalar, poder mirar los derechos que actualmente están siendo vulnerados y poder trabajar en pos de una mejor, una sociedad más democrática, más igualitaria y pueda reducir violaciones a los derechos humanos. Es por eso que hoy nos propusimos con Caro poder hacer un abordaje de alguna manera de cuáles son las principales desigualdades en torno a los derechos humanos de las mujeres. Cuando nos referimos a mujeres nos referimos al colectivo de mujeres en su diversidad, nos referimos a mujeres de distinto nivel socioeconómico, de distinta orientación sexual, nos referimos a mujeres de distintas etnias, mujeres rurales, mujeres en distintas religiones. O sea, no estamos hablando de una sola mujer, sino estamos hablando de una multiplicidad de características y de pertenencias que hacen que seamos un colectivo muy diverso, pero que en muchas situaciones y en muchos derechos todavía tenemos mucha vulnerabilidad. Eso nos aúna, si se quiere. Durante la presentación vamos a pasar videos que nos pareció, a ver si funcionan. No sé si se escucha. ¿Te escuchan los videos? Subí el volumen al máximo. Ahí, perdón, vamos a pasar un video. A ver. ¿Ahí escuchan? Voy a poner acá algunos de los puntos. Subimos el volumen al máximo del compu. ¿Dónde está el volumen? Acá. Vamos a subir acá el volumen al máximo. Ahí está. ¿Y cuál es el video? No, está en la presentación. Bueno, pasar el video, volver a la presentación. Ahí está. Y ponerla del principio. Y otro. Ahí está. Bueno. ¿Están escuchando? Sí, se contestaron. Bien. 8 de marzo. Una de las jornadas más bellas del calendario, creada para reivindicar y homenajear merecidamente a todas nuestras madres, hijas, tías, sobrinas, hermanas, esposas y compañeras. El Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué 8 de marzo? Si bien hay polémica al respecto, se indican dos posibles hechos, ambos ocurridos en la ciudad de Nueva York. Uno, para celebrar la manifestación masiva de trabajadoras textiles realizadas en 1857 en reclamo de mejoras laborales. Y otro, más trágico, el incendio de la Cotton Textile Factory en 1908, en el que murieron 129 operarias. En agosto de 1910, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, Copenhague, aprueba la resolución propuesta por la militante Clara Zetkin de establecer un Día Internacional de la Mujer Trabajadora y fija como fecha el 8 de marzo. Otro 8 de marzo, en 1917, las mujeres rusas encabezan un movimiento de protesta por la hambruna que conducirá a la Revolución de Octubre y al establecimiento de un gobierno provisional que concede por primera vez el voto femenino. Finalmente, en 1975, la ONU establece el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La situación de la mujer ha evolucionado notablemente en el último siglo, pero aún queda mucho por hacer. La violencia de género sigue estando presente en todas las sociedades y culturas bajo múltiples facetas que van desde la discriminación y la agresión física o psicológica hasta su manifestación más extrema, el femicidio. Juana Azurduy, Alicia Moró de Justo, Lola Mora, Cecilia Gerson, Elvira Rawson,
Eva Duarte. En nuestro país, estas pioneras y otras tantas luchadoras anónimas han sabido demostrar con su labor cotidiana y su legado que la igualdad de género es, más que un derecho a conquistar, una obligación de todos y un acto de justicia. A ellas está consagrado este 8 de marzo un día para decir más que nunca, sí, queridas. Bueno, el que acabamos de ver es un video que se hace en el marco del canal Encuentro del Ministerio de Educación. De alguna manera es un recorrido de lo que ya les había contado. Retomo el tema de la CEDAW. La CEDAW es la convención madre con respecto a los derechos de las mujeres. Es la Convención Internacional contra toda forma de discriminación hacia las mujeres. Se sanciona en 1979, Argentina la tiene incluida en rango constitucional, con lo cual de alguna manera es el instrumento normativo que guía muchas de nuestros instrumentos legales y tiene como principal objeto o propósito de esta convención la eliminación de cualquier forma de discriminación y toma como punto saliente que el instrumento, digamos, invalida cualquier normativa local que pueda llegar a generar una desigualdad en torno a la capacidad jurídica de las mujeres. ¿Qué dice la normativa? Que cualquiera de las formas que pueda llegar a generar un desbalance con respecto a la igualdad entre varones y mujeres debería considerarse nulo. En nuestro país, la ley que sanciona el protocolo facultativo, que es el que establece, digamos, el que implanta las medidas en Argentina para poder llevar adelante la convención, es la Ley Nacional 26.171. La convención considera que la discriminación hacia las mujeres es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga como resultado el menoscabo de los derechos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o civil. Además, hace una referencia importante que es que las medidas especiales para generar reducción de brechas entre los géneros no serán considerados discriminatorios. ¿Qué quiere decir esto? Las medidas especiales o las medidas de acción afirmativa son aquellas medidas que se utilizan para fomentar igualdad, o sea, para alcanzar pisos de equidad. Por ejemplo, las cuotas en los escaños parlamentarios, la ley de cuotas del Poder Legislativo, es una medida de acción afirmativa. Es una medida que se toma para poder acercar las brechas de participación política que tenían varones y mujeres y que ha dado muy buen resultado en Argentina, porque hoy o el año pasado se han sancionado la ley de paridad. Quiere decir que los partidos políticos deberían presentar listas donde se encadenen posiciones de varones y mujeres para poder, digamos, llegar a una paridad en la representación política. Como les estaba contando, la convención aborda todos los derechos, los de los DESC, lo que para nosotros son los derechos económicos, sociales y culturales, y busca fomentar la participación civil con respecto a todos los que son los derechos civiles, el acceso a los derechos económicos, el acceso a la autonomía económica, la posibilidad de tener una renta, a la posibilidad de una paridad en el trabajo, a la participación cultural, es decir, que tanto varones y mujeres pueden participar en los distintos espacios de la vida cultural y social. Y, por supuesto, la posibilidad de las mujeres de vivir una vida sin violencia. A esto le vamos a dedicar un apartado especial, pero gran parte de la convención, y sobre todo con la conferencia de Viena, se lleva adelante que la violencia como
como uno de las problemáticas más importantes con respecto a las mujeres a nivel global. Esto es algo que no se da en Argentina únicamente, se da a nivel global. Es una de las mayores dificultades que aún siguen habitando en las sociedades para poder llegar a una igualdad plena de derechos. Voy a pasarles un videíto sobre la CEDAW. Bueno, en el año 94 y 95 existieron dos conferencias internacionales de los que estuvieron guiadas con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, que fueron el Cairo y Beijing. Fueron conferencias internacionales donde los países participaron para poder desarrollar ciertos pisos mínimos de derechos que deberían ser garantizados y que el Estado debía, digamos, de alguna manera garantizar y generar acciones para poder alcanzar pisos mínimos de acceso a estos derechos. Por ejemplo, el Estado debe garantizar desde el acuerdo de la Convención y en la conferencia argentina se ha comprometido también a la libertad sexual y reproductiva, que tiene que ver con el derecho a poder tener el control sobre una libre, digamos, sobre su sexualidad, la sexualidad de las mujeres, que quiere decir que la sexualidad no necesariamente está vinculada con la reproducción, sino que todas las mujeres deben tener el derecho a poder escindir una sexualidad libre y que se pueda ejercer con plenitud, y para ello el Estado debe garantizar información sobre el cuerpo, sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre cómo acceder a métodos anticonceptivos, cuáles son los principales métodos y cuáles se adaptaría mejor por su salud y por su cuerpo, de alguna manera, cuál es el método que mejor se adapta incluso también a sus prácticas relativas a su sexualidad. Por supuesto, a tener una sexualidad libre de coacciones, a tener la libertad para elegir si se quiere tener hijos o no, y el número de hijos y el intervalo entre los hijos. Por supuesto, también para ello el Estado debe proveer el acceso a métodos anticonceptivos y disponer de información y de educación para hacer un ejercicio pleno de esos derechos. En Argentina tenemos las normativas que regulan los derechos sexuales y reproductivos. Son la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es una ley que se instala en Argentina desde el 2002, y crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Es un programa que de alguna manera tiene el deber de acercar información y métodos anticonceptivos a todo el país, para las mujeres, indistintamente de su edad, porque los adolescentes y las adolescentes deben tener garantizado el acceso a información y a métodos anticonceptivos sin necesidad de que sean acompañados por sus padres o sus madres.
Después tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, la 26150, que se sancionó en el año 2006. Es una ley que se instala para poder garantizar los conocimientos básicos en torno a los derechos sexuales y reproductivos y también a vivir una vida libre de violencias. Esta ley está pensada y sancionada para que se aplique en todo el país. Y aquí también les vamos a pasar un videíto para que vean que lo sacamos de lo que es la ESI, para que puedan tener una idea de cuáles son los derechos que deben ser garantizados. Derecho de expresar lo que pensamos, de dar nuestras opiniones, de que nos escuchen. Sí, que tenemos que tener esa educación sexual. Después, cuando tengamos nuestra primera relación, saber qué debemos hacer, qué no, ese tipo de cosas. Es el derecho a estar bien informado, más que nada, porque uno tiene que estar bien. Bueno, los derechos sexuales y reproductivos son derechos que están garantizados por nuestros cuerpos legales y normativos. Sin embargo, todavía hay brechas que son necesarias seguir trabajando y sobre todo difundir información con respecto a estos derechos que se vulneran muchísimo para muchas adolescentes y muchas mujeres, que actualmente el embarazo adolescente no intencional o no deseado en Argentina sigue siendo una problemática muy presente, recordemos que si son menores de 14 años, en muchos casos es considerado abuso sexual.
con lo cual necesitamos seguir trabajando y muchos de los reclamos que vamos a escuchar mañana tienen que ver con el acceso a métodos anticonceptivos, el derecho al conocimiento y a información científica y sobre todo recordemos que en Argentina un embarazo producto de una violación debe ser garantizado el aborto legal, que está sancionado en Argentina desde 1921. Con respecto a esto, vamos a pasar luego a lo que es nuestro sistema normativo con respecto a la violencia hacia las mujeres. Recordamos que la ley, de alguna manera, la Convención y la CEDAW es nuestro cuerpo normativo de referencia con respecto a los derechos. Luego tenemos la Conferencia de Viena, que de alguna manera lo que va a hacer va a instalar los derechos humanos de las mujeres y sobre todo la libertad de vivir sin violencia como uno de los principios básicos que todo Estado debe garantizar. Y a nivel regional tenemos la Convención de Belém do Pará, que también va a ser un instrumento muy importante donde Argentina lo incluye, de alguna manera está adherido, y se va a desprender luego nuestra ley marco de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos que se desarrollan en las relaciones interpersonales. La ley 26.485 es una ley pionera con respecto a la definición que se toma de la violencia de género, porque hasta el momento la violencia era entendida como de alguna manera como un ámbito restringido en el ámbito de lo familiar, de lo doméstico, y esta ley lo que hace es abrir un abanico de un montón de otros ámbitos y tipos de violencias que tienen que ver justamente con desigualdades que sufrimos varones y mujeres, que sufrimos las mujeres con respecto a los varones en distintos ámbitos que en muchas situaciones se transforman y se provocan y son evidenciadas por violencias. Les quiero mostrar esta placa porque uno de los avances significativos que tiene la ley de violencia en Argentina, que se desprende también de CEDAW y de Belém do Pará, es entender que la violencia de género está establecida en una relación desigual de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de violencia lo que hace es de alguna manera, se asienta en cómo se construyen las desigualdades de género en nuestra sociedad. O sea, nuestras sociedades van construyendo relaciones asimétricas en torno a una jerarquización del ser varón y del ser mujer. La masculinidad de alguna manera es una construcción, porque es cultural, en donde el varón tiene ciertos privilegios y ciertas jerarquías de poder en todos los ámbitos, y estas jerarquías generan espacios de dominación. Todos los instrumentos normativos que les estoy nombrando entienden que la violencia es una forma de relación que tiene que ver con una desigualdad de poder, que va a atravesar los distintos ámbitos de los cuales les voy a contar, pero que de alguna manera, para poder entender las distintas expresiones, tenemos que entender cómo se construyen hoy las relaciones de género. La ley nos habla de que la violencia contra las mujeres es toda conducta de acción u omisión de manera directa o indirecta en el ámbito público o en el privado que está basada en una relación desigual de poder, que afecta su vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como también así su seguridad personal. Quedan comprendidas las que están perpetradas por el Estado o por sus agentes. Como verán, no tan solo está hablándonos de la violencia física, sino que va a tomar distintos tipos de vulneraciones y de violaciones a los derechos, como que antes no estaban contemplados, por ejemplo,
la violencia psicológica, la sexual, la económica, la patrimonial. Entonces es una ley que amplía de alguna manera el horizonte, el universo de manifestaciones que tiene la violencia. Los ámbitos en los que se manifiestan son la doméstica, que es lo que habitualmente conocemos como la familiar, que tiene que darse en un ámbito donde hay una relación de parentesco, de afinidad, de consanguinidad, o sea, que puedan ser parejas, exparejas o familiares, padres, hermanos, abuelos. Puede ser una relación que esté terminada o que esté en curso de alguna manera, pueden ser exparejas, puede darse en el mismo ámbito o puede darse por fuera. Todo eso se considera violencia doméstica. La violencia institucional es aquella que se llevan adelante las personas que tienen roles institucionales, que tienen roles dentro del Estado. Por ejemplo, cuando una mujer víctima de violencia va a una comisaría a hacer una denuncia y no le quieren tomar la denuncia, la ley considera que eso es violencia institucional. La violencia laboral es aquella que da cuenta de las principales desigualdades laborales que sufrimos las mujeres. Luego voy a hacer una ampliación de esto, pero también considera el acoso laboral o sexual, la intimidación y el hostigamiento. O sea, si una mujer está dentro del marco de una relación laboral y es presionada para conseguir, digamos, para acceder a cierto beneficio laboral o para no ser despedida, es presionada para tener un acto sexual, eso se considera también violencia laboral. La violencia, la desigualdad salarial por igual tarea es considerada por la ley como está tipificada como violencia laboral también. La violencia obstétrica es una ley específica con respecto a esto, que es la posibilidad, digamos, de todo acto que restrinja la libertad de la mujer de decidir cómo quiere que sea su parto. Por supuesto que tener información, de no ser maltratada ni ser agredida en el momento del embarazo, del parto y del puerperio. Hay muchas historias muy cruentas con respecto a este proceso, mujeres que son atadas, que son llevadas adelante prácticas que no son consentidas, que les aplican goteo sin el consentimiento de la mujer. Episiotomías no consentidas, digo, abarca un montón de prácticas médicas y que se dan en las instituciones médicas que afectan a los derechos, digamos, de la mujer de poder asistir en ese momento de una manera libre y que no corra riesgo su salud ni la de ese hijo o hija que está trayendo, digamos, de alguna manera que está por parir. La violencia contra la libertad reproductiva tiene justamente que ver con esto de lo que hablábamos antes, de poder decidir la cantidad de hijos, con quién, si tener o no, y poder tener acceso a métodos anticonceptivos, o la presión para llevar adelante un embarazo que no desea, también es considerada violencia de libertad reproductiva. Y la violencia mediática es aquella que se da, que está muy asociada con la violencia simbólica, que es la reproducción de estereotipos y que tienen que ver con los estereotipos de género, lo llamamos, que son figuras, por ejemplo, una mujer hipersexualizada o la venta de un producto con una mujer separada, digamos, con puntos atractivos de su cuerpo, o una mujer histérica de la limpieza, que es algo, una utilización muy habitual en los medios, digamos, en las publicidades. Digamos, es como la exacerbación de ciertos roles de género que de alguna manera lo que hacen es reproducir relaciones, digamos, tradicionales o relaciones asimétricas de poder, porque a los hombres generalmente se los ven en posiciones de liderazgo, en posiciones de proveedores del hogar. Entonces, de alguna manera lo que busca es tratar, la ley es tratar de
de abrir el abanico de posibilidades del ser varón y el ser mujer y formas que tengan relaciones libres de violencia. La violencia mediática apunta a promover pautas comunicacionales en todos los medios de comunicación que no estén de alguna manera atravesadas por la violencia simbólica. Es decir, por ejemplo, para vender una marca, un jean, utilizar, digamos, una foto de una, como vamos a ver, de una violación múltiple, que en muchos casos se usaba antes y de alguna manera estamos empezando a revisar estos patrones, o una tira diaria donde un papá tenía una relación emocional con la hija, como hacía Francella hace unos años, con la amiga de su hija. Hoy, de alguna manera, lo que hacemos es revisar ese tipo de construcciones y de relatos para ver que detrás de eso hay pautas donde... O como los de las mujeres que dicen que son consumidoras, claro, o que están de alguna manera, no sé, la de los shopping, que están mujeres todo el tiempo queriendo consumir cosas, o comprando productos de belleza, que es como muy preocupadas por su aspecto físico. De alguna manera hay como una segregación también de clase, porque hay muchas mujeres que no acceden a ese tipo de beneficios, y por otro lado hay un montón de mujeres que son invisibilizadas en esa construcción, que no encajamos en ese moldecito que nos quieren poner. En algún momento cuando sean con modelos por ahí muy flacas, era claro, una forma también de violencia. Uh-huh. De alguna manera lo que hay hay una normalización de los cuerpos femeninos, digamos, cómo sería el deber ser de una mujer. La flacura es una, después, por supuesto, ser alta o ser siempre prolija, o la construcción de la feminidad, que está muy relativa a cómo te sentás, a la obediencia, a ciertas formas de hablar. Eso tiene que ver también con la construcción de lo femenino y de lo masculino, que se dan desde muy temprana edad por las instituciones sociales, que son la familia, la escuela, las iglesias. Tiene que ver con esto de ¿qué esperamos socialmente que sean los varones y qué esperamos socialmente que sean las mujeres? O sea, la mujer, hay mucha... Hay una opción que dice conectar con la computadora. Ese tiene que darle. Bueno, aquí hay algunas manifestaciones de lo que puede... Esta la voy a pasar porque tengo otra placa un poquito más... Lo que sería la violencia de género. Esta. La violencia, esto ya lo dije, aquí. La violencia de género, aquí hay manifestaciones de cuáles podrían ser los principales... síntomas. Sí, son las manifestaciones, como decir, bueno, la violencia física, ¿qué es? Golpes, empujones, patadas, arrojar objetos, inmovilizar a una persona, generar daños en el cuerpo. Esa es quizás la más conocida y la que, cuando uno habla de violencia de género, es la que se espera, digamos, encontrar. Sin embargo, incluso cuando una mujer va a hacer una denuncia, le hacen de alguna manera una inspección en su cuerpo, y a veces la violencia no tiene eso. Y a veces es peor para mí la de la palabra que por ahí la física, ¿no? Las dos cosas, de alguna manera, es muy raro que una violencia parezca escindida de las otras. La violencia psicológica está en todos lados. ¿Por qué? Porque es justamente derogar la capacidad subjetiva, la capacidad de esa autonomía digamos, de recursos internos que tenemos las mujeres, que tienen que ver con la valoración personal, con saber quién, digamos, poder estar en una relación libre de violencias, y eso se va derogando y se va degradando a partir de un proceso que, si hay una mirada atenta, se encuentra desde los inicios de una relación, que tiene que ver con esto, con las humillaciones, con la descalificación permanente. ¿Qué vas a ir a trabajar? ¿Quién te va a tomar? Si vos, muchas veces a las mujeres se
se les dice que no tienen capacidad para hacer nada o que son unas inútiles. Hay hostigamiento con respecto a, hay un hipercontrol sobre las relaciones familiares, de amistad, se empiezan a controlar a partir de todos los movimientos, se controla muchísimo digamos, las relaciones que tienen y se van empezando a cercenar esas relaciones. No te juntes acá porque esta te llena la cabeza, ¿para qué vas a ir allá? Porque ahí seguramente te vas a encontrar con, me vas a meter los cuernos. Hay una manifestación de los celos desmedidos y una manipulación para que por ejemplo, las mujeres dejen de trabajar o dejen de tener ingresos propios, porque la posibilidad de tener ingresos propios muchas veces es una herramienta indispensable para poder cortar los circuitos de la violencia. Entonces, poder conservar el trabajo y tener autonomía económica es casi el puntapié inicial para poder romper un círculo de la violencia. Y muchas veces los varones violentos ejercen presión para que las mujeres dejen de trabajar. Entonces la violencia psicológica, como decía Mariana, no sé si podríamos decir que es la peor, pero siempre está. Es esa violencia que es la base, digamos, que quizás es la más invisible, porque muchas veces estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar manifestaciones muy naturalizadas de donde se degrada a una mujer. Entonces, estas cosas nos sirven para tener el oído atento y para decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué baja? ¿Por qué la descalifica de esa manera? ¿Por qué la agrede de esa manera? Y quizás también eso nos permite identificar cosas. La violencia siempre va hacia más. Es muy difícil que una violencia que arranca se corte y que ese varón se de alguna manera recapacite y empiece a vivir en general la violencia por la bibliografía que conocemos y las historias que conocemos empieza con procesos que van desde los más sutiles a episodios a violencia física, a violencia sexual y en muchos casos luego terminan con saldos fatales. Ahora lo vamos a ver con Caro eso. Otra cosa novedosa que trae la ley es la violencia sexual, que justamente es manosear a una mujer sin su consentimiento, contactos indeseados, obligar a tener sexo, incluso dentro del matrimonio. Esto es algo que no estaba en legislaciones anteriores. Restringir las decisiones sexuales y reproductivas, por ejemplo, tener control sobre los métodos anticonceptivos. Hay varones que no, digamos, obligan a las mujeres a no adoptar un método anticonceptivo, entonces no pueden tener un control sobre su reproducción. Y la violencia económica, de que justamente tener el acceso, tener el control absoluto sobre los medios económicos. Esto quiere decir plata justa si ella no tiene autonomía para poder moverse. En muchos casos se usa de esa manera para que la mujer no pueda salir de su casa, o si lo hace sea en un trayecto muy corto. Esto no tan solo se da en contextos socioeconómicos de pobreza o digamos, también se da en relaciones violentas de mucho poder adquisitivo, mujeres que tienen un alto poder adquisitivo pero que no disponen de dinero para poder irse de alguna manera. O sea, tienen un auto 0 kilómetros, pero no tienen plata para poder moverse de alguna manera y para poder transitar. Por supuesto, tener recursos económicos te da una plataforma para poder tomar decisiones en su momento, pero lo que quiero decir es que la violencia atraviesa a las mujeres más allá de su contexto socioeconómico, que no necesariamente está anclada en contextos de pobreza. Bueno, quiero mostrarles esta. A ver si este videito. Esto. Yo no soy así. Vos me pones así. Vos sos para acá,
conmigo y atender a tus hijos. Yo vengo cansada y no encuentro nada para comer. No tenés horario de llegar, salí cuando vos querés. Vos en 5 minutos podés llegar acá. ¿Por qué tardaste 10 minutos? El estudio no te sirve de nada. Me tenés a mí que yo te voy a mantener. Es un trabajo lo que vos tenés, es un trabajito. No servís para nada, sos una inútil. Te dije que sos una inútil. Ayer me pediste 10 pesos, hoy me pediste 5 pesos. ¿Qué andás haciendo de la plata? Ahora me vení con el verso que te querés poner you. Seguro que andás con otros hombres. Contestá lo que es, contestá la verdad. Me estás mintiendo. Y esta nunca te lo voy a perdonar. Vengo borracho porque vos me sacás de las casillas. Que yo vaya a la psicóloga. ¿Pero qué te desayunas? Sos mi peor dolor de cabeza. ¿Por qué me llama la psicóloga a mí? Vos te miraste al espejo, vos te viste lo que sos. No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo sí. Ridícula, así pintada, ¿dónde? ¿De qué me estás hablando? ¿Quería al baile? Vos no tenés ningún derecho de irte al baile. Sos el Che Guevara que va a la marcha con la pancarta, idiota. El que tiene derecho soy yo. Yo puedo salir y vos te tenés que quedar en la casa. Yo no te quería lastimar así, porque yo lo hice por tu bien. Vos te convertiste en esto, hacete cargo. Soy como tu mayor mujer de Juan, ¿sabés, no? Bueno, cuídate, pues te va a pasar lo mismo. Cerca de tu casa hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta, ¿alguien cerca tuyo sabe? Es fuerte. Sí, sí, sí. Es un video que muestra las sutilezas y cómo se va construyendo, ¿no? Ese, digamos, lo que se llama la subordinación y la jerarquización de los géneros, porque en definitiva lo que hay detrás de los hechos es bajar la autonomía, es poder lograr una subordinación y como eje central es poder controlar la vida de esa mujer, de esa persona. Muchas veces lo que encontramos cuando hay episodios de violencia extrema es un ejercicio de dominación y de poder encauzar a lo que se considera lo tradicional, ¿no? La mujer, digamos, que pide ayuda y que trata de salir de los circuitos de la violencia, de alguna manera está rompiendo ese pacto de dominación. Entonces la violencia lo que hace es tratar de conducir a la situación de control y de dominación y por eso hablamos de disciplinamiento de ella, de querer vivir otra vida, digamos, sin violencia, y también un mensaje para todas las otras, digamos, que están buscando una salida. Con lo cual es importante, y por eso hacemos tanto hincapié en esto, que la violencia de género no tan solo es el hecho físico, la muestra, la cara, digamos, el golpe. La violencia de género es un circuito que está asentado en muchos patrones socioculturales. Quiero mostrarles el iceberg de la violencia. A ver si aquí se ve que lo que nos muestra es que cuando hay un caso que lamentablemente estamos escuchando a diario de femicidio, o de agresión física, o de abuso sexual, o de violación, estamos viendo solamente la punta de lo que hay de la manifestación. Abajo hay un montón de otras manifestaciones que son quizás mucho más silenciosas, mucho más invisibles, que hay que tener una mirada atenta y una mirada capacitada, digamos, en perspectiva de género para poder identificar. Que tiene que ver con esto de culpabilizar a las mujeres, por ejemplo, esto de ¿por qué no se va? Porque muchas veces no se va porque no puede, o porque sus recursos internos están muy degradados, o porque no tiene la plata o no tiene los recursos económicos para poder salir. Esto del humor sexista, el chiste sexista, también ayuda muchísimo a instalar patrones de desigualdad entre varones y mujeres, las publicidades, la invisibilización de todo el aporte que hacemos las mujeres con respecto a lo que sucede en el interior de los hogares, el lenguaje sexista y los micromachismos, que son como estas pequeñas secuelas de la vida cotidiana que nos hablan de desigualdades, por ejemplo,
que cuando terminamos de comer siempre seamos las mujeres las que nos levantamos a lavar los platos o a juntar. O que seamos las mujeres siempre las destinatarias de ocuparnos del cuidado de los otros, incluso, no sé, nuestros suegros o nuestras suegras, o de comprar el regalito para que los nenes vayan al cumpleaños. Tiene que ver con esto, lo que se va instalando en el deber ser de lo femenino y lo masculino. Y aquí me voy a centrar en esto, en lo que es la violencia simbólica, que quizás es una de las menos conocidas, que es la reproducción de los estereotipos de género, los mensajes que reproducen a nivel mediático y social desigualdades. Los invito los estereotipos son un conjunto de expectativas y comportamientos que son socialmente aceptados. Por suerte hoy están en constante revisión y saludamos que esto sea así, porque de alguna manera mujeres y varones y feminidades y cuerpos feminizados y disidencias sexuales, todo el tiempo estamos aprendiendo un deber ser social de mujeres para los géneros. Entonces, mujeres en las cocinas, mujeres cuidando niños y niñas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres hipererotizadas, mujeres ocupándose de su estética. Son patrones que se reproducen masivamente y que necesitamos interpelar, por ejemplo, desde los juegos de niños y niñas, esto de los juegos de lo rosa y lo celeste, de la niña cuidando un bebito, del niño con los autitos, del niño usando la fuerza, el liderazgo, la competencia, la pelota, las armas. Desde tan temprana edad se van construyendo los estereotipos de género que necesitamos empezar a interpelar todas esas formas de construcción, porque aquí, en este proceso, es donde se va. No, que apuremos porque tengo ganas después del intercambio. Hacemos un intercambio que no. Vamos a ver 2 videitos y paso ya la. Les trucs de filles c'est plutôt rose, plutôt vive, alors que les trucs de garçons c'est plutôt bleu. Les garçons ils savent pas comment on s'occupe des bébés. Le papa lui il va au travail et il gagne des sous. Les jeux de garçons, c'est le foot, ils jouent au pistolet. Et les jeux de filles, c'est la dinette. Les filles, elles aiment bien les cuisines. Les garçons, par exemple, ont des figurines de super-héros. Un château, il est rose. Et bah, c'est pour les filles. ¿Está bien? Sí. Bueno, la idea de este comercial era poder promocionar juguetes no sexistas. Lo interesante es que al principio le preguntan a los chicos cómo son las nenas y cómo son las nenes y responden con los estereotipos tradicionales. Les abren la posibilidad de jugar. Todos juegan con todo, digamos, los niños, los nenes agarran bebitos y juegan con los bebitos y las nenas con una herramienta de trabajo,
con juegos que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿cuánto de eso de nosotros hay en esa generación de estereotipos? Claro, y en esa decisión de ese niño o niña de buscar ciertos juegos tradicionales. ¿Por qué no abrir a las posibilidades a que esos niños jueguen con todos los recursos que podemos brindarles? Les muestro un videíto que es como la ruptura de estereotipos, que como para que podamos ver las diferencias. She said I was too pretty to fight. Now she can't fight. You're gonna mess up that beautiful face. They said I was too fat. Only skinny girls can dress well. On me regarde la tête aux pieds à comment peut-elle être avocate. They said I didn't dress for my age. They said my nose was too long. Ahí acá. I think catcalling was a compliment. You can fix those teeth quite easily. Boyish and ugly. When they were talking about female, they weren't talking about me. This was not pretty. They would holler from across the street. Look sophisticated. Embarrassing nose. Too chubby. Was too skinny. Man, like crazy hair. Never looked good. Too wild. Cute. Too beautiful. Too fat. He said. They said. She said. I said. No way. You aren't me. I'm me. I'm not gonna be defined by anyone's expectations. I don't dress my age. I dress myself the way I am. Because my face has nothing to do with my box. I'm ranked #1 in the country, #2 in the world. As a fashion blogger, my style is 100% unapologetic. I don't want to change my teeth. Le physique n'a rien à voir avec mes compétences. This is me. This is my hair. My beauty. My beauty. My beauty. My style. Bueno, esto es una muestra de cuáles pueden llegar a ser mensajes comunicacionales rupturistas. Aquí les voy a pasar la palabra a Caro, que nos va a contar un poquito cómo está la situación con respecto a la violencia relativa a los datos con los que manejamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos por ahí. Voy a hablar del tema de los femicidios, que cada día son más, lamentablemente. Vamos a hacer un comparativo rápido de los años. Primero, volver a repasar lo que Gisela algo ya habló del tema de la violencia. El femicidio es el último escalón en nuestras vidas. Es la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea dentro de la familia, en una unidad doméstica, en relaciones interpersonales, dentro de la comunidad, perpetrado por cualquier persona, incluyendo los agentes del Estado. El Código Penal incluyó, además de la definición del femicidio, incluye también un femicidio vinculado. ¿Qué significa el femicidio vinculado? Es cuando hay homicidios cometidos contra mujeres, varones, trans, travestis, que son específicamente hechos para hacer sufrir a esa mujer, ¿sí? Es un arma más de utilización de femicidas, pero bueno, había que conceptualizarlo a esto, así que se llaman femicidios vinculados. El año pasado existieron 11 niños y 11 niñas víctimas de estos femicidios vinculados que les estoy contando. El otro femicidio incluido es femicidios por interposición en la línea de fuego. ¿Esto qué significa? Cuando un femicida va a cometer el crimen contra la mujer, cualquier persona relacionada con esta posible víctima se interpone en la línea de fuego y muere, ¿sí? Pues generalmente suele pasar que los niños y las niñas se interponen en esa situación. Esto está en el artículo 80 del Código Penal. Vamos a ver ahora, según las diferencias entre las provincias que más problemática tienen en relación a los femicidios es la provincia de Buenos Aires. Tiene el 64%, lo sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo tiene el 10%, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, San Juan, Neuquén, Santiago del Estero. La
paso un poquito rápido porque estamos cortos de tiempo, pero para que vean que las últimas provincias que menos tienen son La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Estos son datos del 2018. Exacto. Ahí está. Relevados en relación, por ejemplo, estos están relevados en relación a los llamados de la línea 144. Por primera vez, según el informe de la línea 144, fueron 48.820. Esto es, se puede dividir en quien llama por primera vez, quien ya ha llamado anteriormente, en quien llama solamente para hacer alguna consulta relacionada con casos de violencia de género y consultas varias. El total de llamados del año 2018 fue 169.014. Esta es una pirámide para que vean a quién va dirigida la violencia de género, principalmente a las mujeres. 99,83, siguen los hombres con un 0,086, trans, travestis y otros. Voy a comentar que el colectivo de trans y travestis es menor, con lo cual es muchísimo, igual en porcentaje, lo que se ve en esta pirámide en relación a los hombres, que la verdad que es muy pequeña. Esto en números, el registro de femicidios en el año, en lo que va del año hasta hasta el 28 de febrero de este año eran 54, ¿sí? Acá está dividido se relevaron 3 femicidios vinculados, esto que yo le comentaba, para hacer sufrir a la mujer, 3 femicidios vinculados de hombres y niños, y 2 travesticidios en el territorio nacional. La provincia de Buenos Aires continúa en esa escalada que les conté, porque tiene de esos 54 femicidios registrados, 26. En lo que va desde el 28 de febrero al día de hoy, de esta exposición, les cuento que los femicidios se elevaron muchísimo, ya son 62. Son diferentes casos, La Rioja, Caseros, Misiones, Lobos, Corrientes, Lomas de Zamora, Monte Grande, desde el 2 de marzo hasta el día de hoy. Sí. Ayer ya tuvimos otro nuevo caso de femicidio, o sea, estamos contabilizando todos los días entre 1 o 2 casos de femicidio por día. Exacto. No son números, digamos. Yo transmito los números porque nosotros representamos y damos esa información para que ustedes las tengan, pero es nuestra vida, es nuestra historia y es nuestro futuro, así que cortar con la violencia y evitar el último escalón, que es el femicidio, es fundamental. Acá tenemos algunos registros también divididos en lo que tiene que ver con 2019. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que pese a que es una provincia muy grande, sigue siendo pionera en el registro con 26. Y acá vemos cómo lo siguen, quiero que vean el último, que vuelven a repetirse en porcentajes tanto de casos de violencia como de femicidios. Casi siempre siguen siendo las mismas provincias las que tienen el menor porcentaje. ¿Quieres agregar algo? Esto de que se registra un femicidio cada 26 horas actualmente, o sea que nos matan una vez por día y... lo que quiero para abordar el tema de violencia económica. Termina. Bueno, les cuento un poco para que veamos en porcentajes cómo se da esto. El lugar del hecho de esos femicidios es el 64% se genera en la vivienda de la víctima, el 27% en la vía pública, el 5% en el trabajo de la víctima, el 2% en la vivienda de un familiar y el 2% en el trabajo del agresor. La modalidad, las formas en que matan a esas mujeres, trans, travestis y entidades no binarias, son 14 víctimas en lo que va del 2019, porque tengo esto bien separado para que veamos una exposición pequeña en relación a la cantidad grande pero fueron 14 víctimas con armas de fuego, 11 víctimas con arma blanca, 8 víctimas de golpes,
7 víctimas quemadas, 4 víctimas asfixiadas y 7 víctimas que no se tienen datos. La mayoría de las víctimas, el 52% son mujeres que tienen hijos o hijas. El 48% convivía con su agresor. El 2% se encontraban en situación de prostitución. Niñas y niños huérfanos, en lo que va del 2019. Y quiero decirles, sin relevar, en marzo, 58 niñas y niños huérfanos. Varones agresores, esto ocurre bastante, el 17% se suicidó y el 5% pertenecen a fuerzas de seguridad. Voy a mencionar, para que veamos un pantallazo rápido, pero los femicidios en 2017 fueron 251. Hay una tasa, según el informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, que está a cargo de una de las juezas de la Corte Suprema, que se llama Elena Hayton. Es una de cada 100.000 mujeres es víctima de femicidio. Ven acá una tablita con un porcentaje, pero son de estos, en números, 227 mujeres fueron asesinadas en 2017, 5 travestis o trans y 22 femicidios vinculados, que ya los vimos. Con respecto al 2018, se acrecentó el número, son 259. La provincia de Buenos Aires siguen contando con el mayor número, porque acá se registraron 95 casos, que hacen al 36,75%. En Córdoba, 21 casos, y en Santa Fe, 20. En Mendoza y Tucumán, 17. Acá vamos a ver las denuncias que hicieron estas mujeres. El 21% ya había realizado una denuncia, con lo cual acá hay una desprotección estatal, porque es interesante analizar que esas mujeres habían dicho una situación con prelación de violencia, con antelación de violencia, que habían sufrido, bueno, no habían tenido respuesta. El 13% de esas mujeres ya tenían medidas de protección dictadas por la justicia. Estas medidas de protección pueden ser el famoso botón antipánico o medidas de restricción, que tienen que ver con que el agresor no se acerque a X cantidad de kilómetros en relación a la víctima, metros, perdón. En cuanto a los femicidas, el 38% es su pareja al momento del femicidio. El 23% es la expareja, el 18% un familiar, el 11% un conocido, el 6% un desconocido y del 4% no se tienen datos. Voy a mencionar algunos casos. Estos casos son de febrero y tengo algunos relevados de marzo. Rocío Micaela Cortés, de 24 años, del Jahuel. Su novio la prendió fuego, agonizó 15 días en el Hospital de San Martín de la Plata, donde fue internada con el 70% del cuerpo quemado. Norma Catalina Dragel, 33 años, Marcos Paz, su pareja la mató a hachazos. Carolina Ledesma, 21 años, Lomas de Zamora, su amante era casado, la mató porque se enteró que ella estaba embarazada y no quería que su esposa se enterase. Analía Gauma, 46 años, Remedios de Escalada, su pareja la asesinó a balazos dentro de su casa. Mariana Partín Colombo, 47 años, Olavarría, su ex llamó a la policía diciendo que ella se cayó en el baño y se resbaló, la encontraron asesinada, vestida dentro de la bañera. Graciela Coria, de 47 años, Quilmes, su pareja la roció con líquido inflamable, luego la prendió fuego, estuvo una semana agonizando. María Belén González, 17 años, Posadas, la degolló su pareja. Nadia Ferraresi, 25 años, Ensenada, fue apuñalada delante de su hijo de 4 años. Carmen Luján, este caso fue de ahora, del feriado de carnaval, ella con 30 años, su amigo tenía una copia de la llave de su casa, así que entró, esperó a que ella llegara y le pegó 2 tiros en la cabeza, la mató. El femicida se entregó y además admitió el crimen. Era una persona que estaba obsesionado con ella,
pero formaba parte del círculo de la víctima, del círculo íntimo, que es lo que presenta la mayoría de los casos. Últimos casos, actualmente hay una chica en Loma de Zamora que tiene el 70% de su cuerpo quemado. Esto se lo hizo adelante de sus 5 hijos, su pareja, está en estado gravísimo. Y tenemos casos de Misiones, de Fiorella de 20 años, ahorcada y desfigurada por su expareja con un cable. Tenemos Lobos, Corrientes, Lomas de Zamora, Monte Grande, pero acá hay una brecha que se repite bastante, que hasta los 40, entre los 17, 16 años hasta los 40 años, se repite mucho, es donde está la brecha más grande de las víctimas, y los modos en que las matan. Así que bueno, eso. Bueno, me queda la dimensión económica y la autonomía patrimonial y todo lo que tiene que ver con las tareas, pero no sé, Mariana, cómo estamos de tiempo. Si querés, hago un pantallazo rápido. Dale, haz un pantallazo rápido y la que se conectó para que silencien los audios. Las desigualdades económicas y laborales por género dan cuenta de todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo y con el mundo económico. Una de las principales dimensiones de esto son lo que se llama el trabajo doméstico no remunerado, que es todo lo que sucede en los hogares y que está vinculado con el trabajo reproductivo. Es la actividad que se sustenta la reproducción humana, si se quiere, que es todo lo que sucede es desde la alimentación, la crianza, el cuidado en la salud, la higiene, todas esas actividades que se desarrollan en los hogares que son indispensables para cualquier sistema económico y productivo, porque sin ello las personas no podrían solventarse de alguna manera. Las estadísticas y los números que tenemos sobre esto dan cuenta de que el 76% de todo lo que sucede en los hogares es realizado por trabajo femenino, o sea que el 24% de esto lo realizan los hombres. Si lo trasladamos en horas diarias, estos son 6 horas y media diarias que destinan las mujeres, indistintamente de su clase social, indistintamente de su nivel educativo, indistintamente de si tienen trabajo o no. Las mujeres destinan en promedio 6 horas y media y los hombres 3, o sea, el doble de horas. Esto es, las tareas de cuidado son actividades para satisfacer las necesidades de existencia de las personas, son no remuneradas, quiere decir que la realizan las mujeres, es un trabajo pero no se paga, y tiene que ver con los servicios que se prestan al interior de los hogares. Generalmente, como les decía, las realizan las mujeres, se cuida a niños, niñas y adolescentes, a adultos mayores, a personas con discapacidad, a personas enfermas que requieren por una situación particular o por un suceso o de manera crónica una asistencia, y están llevadas adelante por mujeres, mayoritariamente por mujeres. Tienen un valor económico, de hecho hay estudios que se han contabilizado y representan un ingreso muy importante para el Producto Bruto Nacional. Por ejemplo, México lo ha analizado y representa aproximadamente el 20% de su Producto Bruto, comparado con otras economías, por ejemplo el petróleo, que lleva un aporte del 4%, nos da cuenta de que es una actividad económica muy importante que si se contabilizara, podríamos hablar de un registro muy importante que actualmente aportan las mujeres, que no solamente no se paga, sino que además no se valora, porque ese trabajo que estamos hablando de 6 horas diarias tiene un gran aporte económico que nadie paga de alguna manera, que no tienen ni vacaciones ni descanso, que se realiza todos los días del año y que tiene un gran peso que muchas veces se combina con lo que
con lo que es el trabajo productivo, el trabajo remunerado, y que lo que estamos hablando es una doble jornada laboral, porque las mujeres, el 47% de la masa salarial está representada por mujeres, con lo cual 7 de cada 10 mujeres en Argentina trabajan, pero actualmente se siguen sosteniendo al interior de los hogares esta desigual distribución, con lo cual nos está hablando de dificultades para una participación igualitaria al mercado de trabajo. Una de las manifestaciones claras es la discriminación salarial, que es la diferencia de salario por igual tarea. Acá vemos datos del INDEC del año pasado. En promedio, los varones ganan por la principal ocupación 12.369 pesos y las mujeres 9.552. Esto medido en porcentajes aproximadamente nos da un 27% de desigualdad con respecto a los ingresos por un igual trabajo y una igual formación, o sea que no se explicaría por las desigualdades dentro del entorno de lo laboral. Bueno, hasta aquí llegamos, quedamos a disposición para las preguntas. Nos hicieron un dibujito muy coqueto y aquí estamos las dos. ¿Querés sacar así vemos la pantalla Sí. grande? Sacamos ahí. Bueno, buenísimo, súper interesante, aprendimos más. Ahí tenemos en pantalla a Adriana. Hola Adriana, ahí nos ven. Tenemos Victorica. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir activando algunos micrófonos. Por ejemplo, voy a activar... A ver, Adriana. Hola, Adriana. Vamos a activar acá el video call. Hay un delay. Tiene que hay un delay. Shirley. Shirley. ¿Me escuchás? Ahí no quiero hablar con Claudia. Lo único que les pido es que el que hable, por favor, vaya activando el micrófono. Yo le voy a activar el micrófono a Shirley. ¿Claudia? ¿Claudia? Adriana, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Tras el resto. San Justo. Hola, San Justo. Acá estamos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué les pareció la videoconferencia? No estoy pudiendo ver. Ahí están. ¿Cómo están, San Justo? ¿Todo bien? Bueno, aprovechen saludarnos. Que ustedes, bueno, son nuevitos en las conexiones. ¿Cómo están? Sí, esta es nuestra segunda videoconferencia. Somos nuevitos. Hace un mes, claro, hace poco que inauguraron. Nosotros estamos tratando de incorporar los puntos que inauguraron hace poquito. Bueno, ¿qué te pareció la modalidad de videoconferencia? Porque es raro, ¿no? Porque está la persona a distancia por medio de una pantalla y bueno, ¿y qué les parecieron los temas de derechos? Y necesitarían que se hagan más videoconferencias. A ver, la idea para algunos puntos es también que sepan que todas estas videoconferencias, estos temas, en el caso que ustedes dentro de la comunidad detecten, ¿no?, que hay alguna escuela o lo quieren trabajar, nosotros podemos llamar a los especialistas y a través de esta modalidad ustedes pueden convocar a una escuela o, no sé, a lo que necesiten y los especialistas están a disposición. También es un poco contarles eso. Hoy el tema, bueno, fue genérico, no para un público específico, pero pueden contar con estas videoconferencias. Bueno, ¿qué les pareció el tema? La verdad es muy interesante, sobre todo los datos actuales, en parte de estadística, que bueno, fueron bastante sorprendentes. Genial. Los escuchamos muy bajitos. Sí. Los escuchamos bastante bajitos. Bueno, les agradecemos la participación. Bueno, muchas gracias. Gracias. No se está escuchando.
porque se está haciendo una changuita ahora de mi amiga. No sé. Creo que la provincia de San Luis. No nos pregunten. Les preguntaron ahí en el chat. Ellos hablan de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral como que se regla a las escuelas. Nunca mencionaron que no cobran de reproductiva. Ok, estamos a partir de este ciclo de Si ella del 2017 diseño y todo, que ocupe el mismo. Si no, tengo que crear de todo. Si no, Tengo que tomar. Me dijo que no estaba. Se ha cancelado el silencio de su audio. Presione asterisco 6 para silenciar su audio. Qué bueno. Su audio ha sido silenciado. Presione asterisco 6 para cancelar el silencio de su audio. buenísimo. Lo hablamos y vamos viendo. Mientras tanto. Órgano de poder explicar acerca de cómo se usa el sistema Es una ley que no habla, porque dentro es simplemente no solamente del sistema educativo, sino de los ámbitos educativos que hay también tienen algunos es transversal, digamos, o sea, en todas las materias, de una u otra forma. No, por eso era más por ese lado, digamos.
Y además, todo tipo de Sí, esa es. Incluso también, incluso a través de eso Sí, pero ahí, ¿vos pusiste la consulta? ¿Él puso la consulta ahí o no? Pero la consulta. ¿Está en verde? Sí. Ah, perfecto. ¿Villaguay nos escucha? Hola. Hola, claro. ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan Muy ustedes? bien. Por allá. Todo bien, acá estamos muy entusiasmados y contentos. Hay consultas. Bueno, ustedes querían hacer alguna consulta que no la podían, no la entendí en el chat. ¿Quieren hacerle alguna consulta a Carolina o a Gisela? Gisela. Bueno, es algo que estuvimos hablando acá, nos esperábamos, que nos trata de la ESI. ¿Sí? Yo pensaba de que por los movimientos que comenzaron hace un par de años, de la implementación también era de forma integral como se proponían, y a partir de ahí comenzaron a ver distintos tipos de agrupaciones o de movimientos, como por ejemplo No te metas con mis hijos, que se quejaban y trataban de evitar que se trate de imponer o de ejercer, mejor dicho, la ESI. Bueno, era realmente tratar de ver si actualmente se da la escuela, o en el ciclo lectivo también, la ESI de esa forma integral como se propone, abordando todos los temas que se tratan de dar. Y bueno, también preguntar, desde una perspectiva, cuál es el principal argumento de las personas que se oponen, por ejemplo, el de metas con hijos. ¿Se entiende? Los que están en contra de... ¿Contestamos? Sí, ya podemos. Mira, yo lo que puedo interpretar de las principales disidencias con respecto a la ESI, recordemos que la ESI es una ley nacional de orden público, así que la implementación no es discrecional, digo, las provincias deben y las escuelas, digamos, de alguna manera tienen que enmarcarse dentro de esta ley nacional. Las principales discrepancias con respecto a la expresión de la ESI están vinculadas con el desconocimiento de qué es la ESI. La ESI no es una imposición de creencias, no es una divulgación pseudocientífica, ni mucho menos. La ESI es un instrumento que está arraigado a conceptos de derechos humanos, que tiene que ver con el respeto de los derechos del niño y de la niña y del adolescente, y tiene que ver con principios, por ejemplo, con la aceptación de una orientación sexual no disidente y una prevención de violencias con respecto a eso. Es tratar de entender que todas las personas pueden no tener una elección sexual hegemónica o heterosexual, y que por eso no deben estar más expuestas a vivir situaciones de violencia. El bullying para adolescentes de la diversidad sexual o que no tienen una orientación sexual heterosexual es una práctica muy habitual y y que genera mucho sufrimiento humano en las escuelas. Entonces, lo que hace la ESI de alguna manera es garantizar que cada uno pueda hacer un ejercicio de su sexualidad de manera libre, y esto no quiere decir que haya un incentivo hacia ciertas prácticas. Lo que hay es una educación para garantizar que las personas puedan hacer
puedan tener conocimiento y puedan tener un acceso a ciertos, a métodos anticonceptivos, a poder llevar una sexualidad libre y sin censuras, y que si hay hay de alguna manera conocimientos o valores religiosos que están intercediendo, de ninguna manera se restringen, todo lo contrario. Los derechos humanos lo que hacen es ampliar las libertades, no restringirlas. Quiere decir que si alguien no está de acuerdo, no hay una imposición sobre su vida. Lo que hay es la capacidad de decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad, y que esto no impacte de una manera negativa en su proyecto de vida y no impacte de una manera negativa en sus decisiones. Otra fortaleza que tiene la ESI es prevenir abusos sexuales, todo lo contrario de lo que se cree. Cuanto los chicos más saben, los chicos y las chicas más saben de prevención temprana de abuso sexual, más capacidad tienen para poder decir y para poder prevenir. Entonces la información lo que hace es traer muchas veces herramientas para prevenir situaciones de abuso sexual infantil, que es un flagelo enorme en nuestro país y es un flagelo enorme a nivel global. Entonces, creo que lo que hay con respecto a las resistencias de la ESI es un profundo desconocimiento sobre los contenidos. Los y las invito a leer los materiales y me parece que ahí va a quedar muy en claro que lo que hacen es promover lo que les estoy contando, derechos de los niños y de las niñas. Bueno, acá hay muchas preguntas con respecto a, no sé, Villaguay, si fue clara en la respuesta, creo que sí. Ahí tienen el micrófono. Sí. Tenemos una consulta más, una sola consulta más como para ya terminar nuestra serie de consultas. ¿Puede ser? Sí, adelante. ¿Qué sucede en el caso de que una víctima de violencia de género, una chica o un chico que tengan un botón antipánico que no funcione? ¿Qué se debe hacer o cómo se debe resolver esa situación? Que no funciona porque lo que tienen que hacer es ir al juzgado donde está radicada la denuncia y reclamar el buen funcionamiento y la restricción perimetral, digamos, las medidas de protección que puede establecer el sistema judicial. Una de ellas es el botón antipánico, pero puede también establecer una medida de restricción perimetral. Con lo cual la recomendación sería volver a acercarse al juzgado. Bueno, muchísimas gracias. Y por último, el material que ustedes desarrollaron en PowerPoint, ¿lo podemos obtener, lo podemos solicitar como para nosotros tener también Acá tenemos material? preguntas de por el material. Yo lo que voy a hacer es que voy a buscar la lista de todos los puntos que participaron y se lo voy a enviar a todos los coordinadores. Así que ahora lo dejamos para que lo puedan enviar. Bueno, muchísimas gracias por participar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto y bueno, suerte con las próximas videoconferencias. Dale, genial, gracias. Los esperamos. Por ejemplo, nos dice Rufino, pueden enviarnos información respecto a la valoración del riesgo en el momento de la toma de denuncia. Le dejamos el mail. Saludos de Victorica La Pampa. Bueno, querían saber qué hacemos. Dice, muy interesante, nos encantó. A Villa Salto, encantado. Saludos de Corrientes, nos vemos la próxima. Súper interesante la videoconferencia, podían darle un marco teórico y legal a esta problemática, muy bueno para poder darle un marco teórico y legal a la problemática, súper interesante también dicen, muy bueno, eso, Rufino participaron, quienes participaron, gracias por todo, San Jerónimo, muchas gracias por la videoconferencia, Villa Elisa, integrantes de Granadero Baigorra participaron, hay muchos miles de agradecimientos, así que buenísimo que les haya gustado en este comienzo. Entiendo que a las 12 las provincias no viven nuestro ritmo y ya están yéndose de los puntos. Yo les agradezco el tiempo porque acá todos los exponentes y las personas que vienen, la realidad es que lo hacen por voluntad propia, porque tienen ganas de compartirlo con ustedes.
Así que muchísimas gracias a las dos por haber venido y por haber sido tan clara. Los esperamos después para el cierre de las videoconferencias. Y bueno, nosotros nos despedimos para hasta la próxima, que la próxima tenía la fecha por acá, está siendo, ya les digo, la próxima videoconferencia es jueves, como les decía, es el jueves 4 de abril y es sobre derechos humanos y agenda joven. Así que bueno, también siempre es a las 10 de la mañana, los primeros jueves de todos los meses. Bueno, les mandamos saludos y gracias chicas por haber estado. Chao, un saludo para todos y para todas.